Vamos a hablar sobre el análisis funcional de la conducta. Esta es una herramienta fundamental en toda terapia para poder darle una atención adecuada a los pacientes con distintas problemáticas. Uno de los conceptos más importantes del análisis funcional es el comportamiento, que es la interacción entre un organismo y su entorno. Puede ser tanto manifiesto u observable, que puede, digamos, las reacciones, los movimientos y todo eso, y como encubierto. El único observador es el organismo que imita el comportamiento. Por ejemplo, en el comportamiento humano manifiesto son sonreír, llorar, bailar, conducir o gritar. Y de comportamientos encubiertos son pensar, sentir, recordar o preocuparse. De esta manera, la definición del comportamiento, podemos decir que el análisis funcional no se rige a analizar una forma u otras características de respuesta del organismo en sí mismas, sino que de forma fundamental tiene en cuenta el contexto en el que se dan. Cuando hablamos de contexto, hablamos del entorno inmediato, de las respuestas, antecedentes o qué ocurre antes, pero también el escenario más amplio en el que dicha respuesta tiene lugar. En ese escenario hay elementos del entorno de la persona y también elementos de la propia persona, entendidos como un organismo con una historia de aprendizaje determinada, unas condiciones biológicas concretas y ciertas características físicas y de temperamento o personalidad. El análisis funcional del comportamiento humano ayuda a identificar las relaciones existentes entre las respuestas de la persona y las variables del contexto. De este modo, es la interacción entre las respuestas de la persona y el contexto que nos interesa en un análisis funcional. Dicho de otra forma, lo importante al elaborar un análisis funcional es identificar la función que tienen las respuestas de la persona en el contexto en que se producen. De esta manera, vamos a definir lo que es específicamente algunos conceptos al momento de elaborar un análisis funcional de un comportamiento, un comportamiento humano, perdón. En primer término, debemos de identificar los antecedentes y consecuentes, es decir, qué lo controlan o se relacionan fundamentalmente con él, analizando y describiendo las relaciones entre estos elementos en secuencias funcionales. Por ejemplo, es el estímulo lo que activa esta respuesta, la respuesta en sí y el estímulo. Identificar las variables estructurales del organismo y del entorno que puedan estar modulando o influyendo sobre algunos o varios elementos de la secuencia funcional. Formular una hipótesis que explique el por qué produce el comportamiento, es decir, el por qué en la hipótesis de por qué el origen del comportamiento e hipótesis sobre su mantenimiento. Complementariamente, se describe a un nivel topográfico la forma, la duración e intensidad de dicho comportamiento. Un ejemplo de ello es cuando una persona se agarra a llorar con una escena de una película. El estímulo sería la película, la respuesta sería el llanto, y el estímulo
pues es en sí lo que percibe esa persona sobre esa escena. Debemos de considerar varios factores para poder interpretar estas respuestas. Y vamos a definir qué es y qué no es el análisis funcional. Como su propio nombre lo indica, funcional. Como ya se ha mencionado, no es un análisis meramente topográfico del problema, en el que se describe el comportamiento. Si bien resulta útil identificar aspectos de forma en que éste se da en el momento, esto resulta insuficiente. El análisis descriptivo procede al funcionar, pero no lo sustituye. Una de las características es que se centra en el presente. Pese a que un evento del pasado pueda estar influyendo sobre el organismo, será lo que haga el momento actual lo que se considera fundamental en el análisis funcional. Es dinámico, ya que el contenido ah, puede verse modificado en cualquier momento. No es una explicación estática o fija, ya que aunque los elementos incluidos en él son los considerados necesarios para la producción y control del producto en un momento determinado, la persona vive en un entorno cambiante. El siguiente es el ideográfico, puesto que describe modos de hipótesis enfocados a las características particulares de la persona en cuestión. No se trata de un modelo estandarizado, nomomético o generalizable, y una elaboración que no permite ni busca establecer principios o leyes generales ni absolutos. Lo siguiente es que se trata de un heurístico que proporciona un esquema para explicar el comportamiento de la persona, organizar la información y comprender la respuesta, pero no pretende describir la realidad de la conducta humana. El hipotético o probabilístico y no determinístico se expresa en términos de hipótesis que plantean como explicaciones del comportamiento con mayor probabilidades de ocurrencia. Habitualmente, elaborar un análisis funcional implica establecer dos tipos de hipótesis, la de origen y la de mantenimiento. Ambas consisten en un conjunto de secuencias funcionales moduladas o influidas por variables estructurales, pero se diferencian en que la hipótesis de origen ofrece una explicación tentativa de cómo se adquirió el comportamiento y del mantenimiento explica que dicho comportamiento continúa al día de hoy. Es decir, el de mantenimiento, ¿cuáles son los factores que están influyendo para que la persona repita o sostenga esta conducta? Y la de origen es algún evento traumático que haya pasado a la persona para poder generar este este comportamiento. Por decir, una persona que es asaltada en el parque y esta persona a un tiempo después del evento trata de evitar los parques porque piensa que es de mala suerte. Cuando se haya un evento, esta persona va a evitar el parque de manera espontánea y, y hay algo que está manteniendo el comportamiento, ya sea el recuerdo de lo que vivió o generalizó una creencia. La hipótesis de origen sería el evento que le pasó del asalto y la hipótesis de mantenimiento es la creencia que se generó o la incomodidad al asistir a un parque.
Es algo muy, muy, funcional a la hora de explicar un comportamiento en un tiempo dado, y es importante señalar que la hipótesis de origen, rara vez establece en base de datos contrastables. Para plantearla, depende de la memoria de la persona que nos cuenta cómo empezó su problema. Por tanto, su validez limitada y no debe de ser una guía para el tratamiento, aunque pueda tener una importancia a la hora de explicar a las personas de dónde vienen sus comportamientos y por qué han surgido los problemas. La hipótesis de mantenimiento, por el contrario, se plantea sobre datos extraídos directamente del presente, mediante métodos de evaluación lo más objetivos posibles y, por lo tanto, en esta hipótesis les resulta esencial para el tratamiento. En conclusión, el objetivo del análisis funcional es la aplicación, predicción y control del comportamiento de un organismo. Su utilidad fundamental radica en operativizar los comportamientos que se quieren modificar o eliminar o instaurar y explicar qué se mantienen, es decir, qué variables externas o internas del sujeto pueden estar influyendo en dicho comportamiento y cómo funciona. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden dejarme sus comentarios, qué les pareció, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.